forja en la niñez y en la primera adolescencia. En mi caso, encontrar así un primer disparador está en mi padre. Mi padre, que es un médico cirujano, no venía del mundo de la literatura, hijo de italiano, y por lo tanto siempre nos transmitió una especie de sensación de que éramos mexicanos, pero también teníamos otro lugar al que pertenecíamos, aunque nunca lo hubiéramos visitado. Y él, a la hora de la comida, puntualmente a las 2 de la tarde, siempre nos contaba historias, que eran normalmente resúmenes de las novelas del siglo XIX francés que él adoraba, incluyendo Los Tres Mosqueteros, Víctor Hugo, todas las novelas de Alejandro Dumas, y nos las contaba, o nos contaba también, viniendo de la tradición italiana de la familia, argumentos de óperas, aunque siempre los censuraba para que fueran para niños y no contaran necesariamente la historia trágica del original. Y siempre empezaba además las comidas con la misma frase. Siempre decía: hagamos un jirón en el telón que cubre la noche de la historia para contarles lo siguiente, hijos míos, nos decía mi hermano y a mí. Y siempre contaba esto. Y luego él nos insistía todo el tiempo en que leyéramos esos libros que nos contaba. Y yo me resistí siempre. Siempre odié de entrada toda la literatura francesa del XIX, Salgari, Dumas y todos los libros que a él le gustaban. Solo mucho más adelante recuperé esas lecturas a las que me había opuesto en la infancia. Y luego a eso tendría, digamos, que añadir lo que sería ya la parte un poco de educación formal en la escuela, y sobre todo mi llegada a la secundaria, en donde de buenas a primeras decidí un día, después de las primeras clases, que yo quería ser historiador, pero no cualquier clase de historiador, sino que yo quería ser medievalista, lo cual era fantástico ser medievalista en un país que no tuvo Edad Media. Tanto así que me dediqué a leer todos los libros que encontré sobre la Edad Media, libros de historia o de literatura que yo no distinguía precisamente. Lo leía todo porque era medieval, no porque fuera literatura. Y todas estas cosas que luego se estudian en la carrera de filología o en literatura, yo las leía en esos años, a los 12, 13 años. E incluso en algún momento, también era buen estudiante, bastante nerd, como decimos en México, en algún momento decidí que quería escribir una enciclopedia de la Edad Media en 18 volúmenes.